cuando realmente nosotros transicionamos de nuestro trabajo tradicional a nuestro proyecto, sin ningún tipo de responsabilidades, prácticamente nos convertimos en esclavos. Bienvenido a tu podcast As My Mentors, bienvenido al episodio número 24, donde en el día de hoy vamos a estar discutiendo el tema la libertad con responsabilidad. En este episodio vamos a estar discutiendo cómo hacer una transición totalmente ordenada de nuestro empleo tradicional a nuestro proyecto de emprendimiento y cuáles son los factores importantes que usted debe tener, hints prácticos que usted puede comenzar a aplicar desde el día de hoy y cuáles son esos key factors que los pueden desplazar del negocio y convertirlo en una persona obsoleta. Bienvenido a tu podcast As My Mentors. Este es su host, Mr. Jiménez. Bienvenido a la segunda temporada. En el día de hoy les traigo el tema la responsabilidad con libertad. Realmente, ¿qué significa estar libre pero tener responsabilidad? Y me refiero a este tema cuando vamos a comenzar un proyecto nuevo o estamos ya en la marcha en nuestro camino del emprendimiento, en nuestro negocio propio, haciendo nuestro side hustle, como se le llama en inglés. Y es bien importante tener esto claro, que la libertad lleva una responsabilidad. Que nosotros hayamos salido de un 9 a 5, de un 8 a 4, no significa que realmente somos libres. Y esto es un gancho que mucha gente cae en la trampa. Es una trampa que se escucha sumamente sutil y la realidad es que muchos caemos en ella, en simplemente tener libertad, pero no responsabilidad. Una vez más, este es su host. Bienvenido a tu podcast As My Mentors. Y vamos a dar comienzo a este gran episodio. Pues la realidad es que, ¿por qué yo quise traer este tema sobre la mesa? Una de las cosas que yo quise traer este tema sobre la mesa es porque me he encontrado con muchas personas en el camino que están en ese proceso de trabajando con su side hustle, tienen su trabajo tradicional y hacen una transición. Y en esta transición simplemente transicionan de su trabajo tradicional a un side hustle o un proyecto de emprendimiento. Pero la realidad del caso es que transicionan sin ningún tipo de responsabilidad. Y esto es algo sumamente importante porque cuando realmente nosotros transicionamos de nuestro trabajo tradicional a nuestro proyecto, sin ningún tipo de responsabilidades, prácticamente nos convertimos en esclavos de nuestro proyecto. Porque ahí entonces le empezamos a robar tiempo a nuestra familia, le empezamos a robar tiempo a nuestra pareja, le empezamos a robar tiempo a nuestros seres queridos, porque le estamos dedicando tanto y tanto tiempo al side hustle o al proyecto o al emprendimiento que estemos haciendo. Literalmente nos convertimos de trabajar 8 horas al día, o sea, en nuestro trabajo tradicional, nos convertimos a trabajar 16, 12, hasta 24 horas al día. Y no quiero decir con esto que cuando usted haga esta transición no va a trabajar 12 a 16 horas al día. Pero no es lo mismo usted trabajar 12 a 16 horas al día bien intencionada, con una estrategia y con un plan de por medio, a usted simplemente estar improvisando durante el día sin ningún tipo de estructura, simplemente dejándose llevar por la emoción, dejándose llevar por el ímpetu del negocio o del proyecto sin tener ningún tipo de proyección hacia el futuro. Y esto es algo que yo les puedo decir que esto es el talón de Aquiles, la mayoría de emprendedores y emprendedoras, que cuando hacen esta transición, muchos de los casos hacen una transición que no está totalmente intencionada. Sin ningún tipo de intención, esto nos lleva a literalmente convertirnos en esclavos de nuestro proyecto. Una de las cosas que usted puede identificar cuando ya usted hace esta transición y es muy tarde para regresar atrás, es que usted se empieza a fijar que le está invirtiendo mucho más tiempo de lo que requiere al negocio o a su proyecto. Y mucha gente te va a decir, no, es que tienes que trabajar mucho. Y la realidad del caso es que no se trata de trabajar duro, se trata de trabajar inteligentemente, que son dos cosas totalmente distintas. Porque el trabajo sigue siendo el mismo. Todo va a depender de cómo tú lo hagas y cuándo tú lo hagas. Entonces, ¿qué sucede? Empezamos a enfocarnos en tareas que son totalmente insignificantes para el proyecto
y descuidamos las tareas más importantes que nos van a generar revenue o algún tipo de ganancia en el futuro. Porque nos enfocamos en la imagen, en buscar esto, buscar lo otro, en hacer miles de presentaciones. Y la realidad del caso es que lo único que tenemos que enfocarnos es cuál es la actividad que yo tengo que realizar todos los días que se va a materializar en dinero. Ya sean presentaciones, ya sean llamadas, ya sea eventos, ya sean seguimientos. Entonces, ¿qué pasa? Transicionamos con esta emoción, ¿sabes? Porque transicionamos por emoción, pero sin responsabilidad. Y por eso les dije el tema al principio, valga la redundancia, la libertad con responsabilidad, realmente, ¿qué es lo que conlleva? Entonces, ¿qué pasa? Al hacer esta transición, simplemente por el ímpetu, por la emoción que tenemos, no desarrollamos ningún tipo de plan, no desarrollamos ningún tipo de estructura. Entonces, cuando ya estamos en el proceso, ya a veces ya es muy tarde regresar atrás. Entonces, tenemos que arrancar ya con lo que tenemos. Probablemente en esa transición ni siquiera estábamos listos. O sea, yo hablo de este tema porque me pasó un caso bien parecido, bien similar, y vi unas experiencias que la realidad del caso es que no se las recomiendo a nadie. Y por eso es bien importante a la hora de usted transicionar de su trabajo tradicional, usted a transicionar a un proyecto, es bien importante que usted haga un plan y una estructura. Haga un plan y una estructura de contingencia que usted pueda sostenerse y pueda mantenerse durante el negocio para que el negocio no lo saque usted y el negocio no le despida a usted. Porque mucha gente hace estas transiciones totalmente emocionales y después dicen que el negocio no sirve. Después dicen que el negocio no funciona. La realidad del caso es que no es que el negocio no funciona, el que no funcionó fue usted. Y esto es algo fuerte de escuchar y a mí me da hasta risa decirlo, pero es la realidad. Es como yo siempre digo que no hay negocios fuertes. Simplemente hay personas que toman malas decisiones. Al igual que digo que no hay negocios que se van a la quiebra, las personas son las que quiebran, porque los negocios no quiebran solos, las personas quiebran los negocios. Entonces, ¿qué pasa? Si usted se encuentra en esta postura, que usted lleva tiempo ya trabajando con su proyecto, entonces usted quiere hacer una transición que sea totalmente intencionada, proyectada y con una planificación adecuada, lo primero que usted debe hacer es identificar cuáles son las actividades, lo que se le conoce en inglés como el Revenue Generating Activity. ¿Cuáles son las actividades que realmente le van a traer ganancias? Entonces haga una lista de esas actividades, que son las actividades que usted sabe que en un futuro se van a materializar en dinero. Ya una vez usted tiene esta lista de las actividades que se van a materializar en dinero, lo próximo es hacer un colchón. Usted tiene que literalmente hacer una transición ordenada. Tiene que tener una liquidación financiera porque el negocio no todo el tiempo va a ir bien. Si le fue bien los primeros 5 o 6 meses, fantástico, eso está excelente. Pero no necesariamente el negocio va a ir bien todo el tiempo. Entonces nosotros tenemos que tener un colchón, que este colchón realmente nos va a brindar como apoyo a largo plazo. Y próximo, tener proyecciones acompañado de un plan de contabilidad. Y cuando yo digo tener proyecciones acompañado con un plan de contabilidad, me refiero a que usted haga un plan totalmente estructurado. Ejemplo, las llamadas que tiene que hacer, las presentaciones que tiene que dar, los eventos que tiene que realizar, y toda la semana, todos los meses o todos los trimestres, usted siéntase y mida los resultados, tenga métricas. Estas métricas van a ser las guías perfectas para usted saber si realmente está enfocado en lo que usted proyectó o simplemente está desenfocado. Estas métricas van a ser sumamente importantes a la hora de usted transicionar lo que le llama Robert Kiyosaki del cuadrante E al cuadrante AE, que es el cuadrante de autoempleado. El cuadrante de empleado va a ser un autoempleado. Pero la realidad del caso es que muchos no saben que este cuadrante es el que más tiempo demanda, el que más responsabilidad tiene que ser, porque depende de uno. No es lo mismo uno depender de una empresa que depender de nuestro esfuerzo. Entonces, otra cosa, identificar en la marcha qué cosa usted puede delegar o qué cosa usted puede sistematizar, para que entonces usted se vaya convirtiendo en una persona ordenada, creando un sistema en el proceso
que la realidad del caso es que el sistema va a empezar a trabajar por usted. Y ahí entonces usted va a empezar a entender que no se trata de trabajar fuerte, sino se trata de trabajar inteligentemente, para que entonces usted tenga una libertad totalmente adecuada, tenga una contabilidad de su tiempo, tenga los recursos totalmente necesarios y no se sienta que el negocio lo está atrapando, sino que usted está controlando el negocio. Por eso es bien importante a la hora de hacer esta transición, para nosotros poder experimentar esta libertad auténtica y genuina, generar estos tipos de procesos para nosotros literalmente no ser esclavos del negocio y tener un negocio que nos administre nuestro tiempo, nos administre nuestra familia y nosotros nunca tomamos control del negocio, mucho menos dominamos el negocio. Y otro punto, por último, y con esto cierro, y esto es un tópico que es bastante fuerte de tocar, pero la realidad del caso es que me gusta tocar las cosas crudas para que la gente puedan tener fundamentos prácticos que puedan utilizar desde el día número 1. Otra cosa es que cuando hacemos esta transición y nuestros familiares lo saben, pasa un problema. ¿Y cuál es el problema? Que usted se convierte en el delivery boy o en delivery girl. Como dicen en buen español, el muchacho o la muchacha de hacer los mandados. Necesito que me lleve a una cita médica. Necesito hacer compras. Necesito que me lleve al mall. Y aquí es donde realmente es la parte más importante y más fundamental. Cuando usted haga este tipo de transición, usted tiene que aprender a decirle no a la familia, a sus seres queridos, a las personas cercanas a usted, amigos. ¿Por qué? Porque si realmente usted tuvo la voluntad para dedicarle 20, 30, 10, 5, 6, 7, 8 años a una empresa, levantándose todos los días fielmente a las 8, 9 de la mañana, presentándose sin faltar, cuando faltaba presentaba una excusa, cuando se iba de vacaciones justificaba sus vacaciones, cuando se enfermaba justificaba su enfermedad. ¿Cómo es posible que realmente usted haga una transición de ser un empleado, transicionar a ser un autoempleado, un emprendedor y comenzar un proyecto nuevo? ¿Cómo es posible que usted no va a respetar su tiempo? Y esto es una de las cosas sumamente importantes. Esto es una de las cosas que la mayoría de nosotros, los emprendedores, nos caemos en esta zona porque queremos ayudar a todo el mundo y queremos ser dados con el servicio. Queremos poderle asistir a todo el mundo. Pero hay etapas en nuestros proyectos y en nuestro proceso que realmente no podemos ayudar a todo el mundo. Y sabemos que tenemos que tener un time blocking bien específico a la hora de nosotros respetar nuestro proyecto y respetar nuestra tarea dentro del negocio. Y con esto no quiero decir que usted se va a tomar totalmente, aislarse de la gente, no se va a relacionar con nadie. No me refiero a esto, simplemente que hay que tener un balance. Y hay que enseñarle a las personas que su tiempo vale y que realmente deben de respetar su tiempo. Una vez más, si estás mirando este episodio por primera vez, te voy a sugerir que te suscribas a todas las plataformas digitales como Apple Podcasts, Spotify, Stitch y Anchor, entre otras. Y en la parte de abajo de la descripción te voy a dejar nuestro nuevo ebook, los top 6 libros que yo recomiendo para toda persona que quiere cambiar y quiere transformar su manera de pensar o está comenzando algún tipo de negocio, algún tipo de proyecto. Los libros que yo les llamo el fundamento, que me ha enseñado a mí a pensar totalmente distinto, tener una mentalidad totalmente abierta y ver las cosas totalmente objetivas. Este ebook es una recomendación, una reseña con los mejores 6 libros que yo recomiendo para toda persona que esté en la marcha. Les voy a dejar el link en la parte de abajo para que puedan buscar. Entren al website, descarguen este ebook, es totalmente gratis. Una vez más, gracias por su tiempo. Este es su host, Mr. Jiménez. Hasta la próxima. Chao.